José Maleán, vecino de San Fuentes y miembro de la plataforma Anticoque. De Muskiz han venido Santiago, de Merchandary City, y Amelia García de Turrunter, de la asociación Turrunter. Y por último tenemos a Dani Maestu, que es parlamentario de H. Bildu. No puede estar, eso es. Entonces, para tener una refinería en el centro de dos pueblos, en las condiciones que no pueden controlar determinadas acciones de la fábrica, tienen que comprar a políticos, tienen que manejar una serie de líos que si no de otra manera no podrían estar, porque no cumplen un montón de normativas. La segunda idea es que nos organizamos como coordinadora y un poco lo que intentamos crear es un movimiento ciudadano. Hemos intentado socializar el tema de Petronor como un problema que no era solo de Muskiz y de Abanto y de Cierva, sino que era un tema en principio de Vizcaya y después que afectaba a toda Euskal Herria, ¿no? Las historias que hemos intentado en la coordinadora es tener credibilidad entre la gente. Por eso yo creo que ellos, entre los políticos y Petronor, no han conseguido pues, anularnos. Porque cada cosa que intentábamos decir o que sacábamos a la calle, intentamos que tener una veracidad, no decirlo por desprestigiarle simplemente, sino pues tener datos, tener argumentos con los que enfrentarnos. Y luego, también lo que hemos visto, porque hemos pasado de una época en la que íbamos a la planta de coque y en la planta de coque se ha colocado, y de alguna manera nos hemos un poco readecuado, ¿no? Hemos pasado de luchar contra la planta de coque un poco a controlar, y luego lo vais a ver cuando Meli os cuente cómo controla a Petronor, a controlar todas las artimañas y todas las agresiones que comete Petronor contra el medio ambiente, ¿no? Entonces no hemos perdido un poco las ganas de seguir ahí, porque creemos que intentando ser creíbles, organizándonos de alguna manera, intentando transmitir a la gente, que la gente de alguna manera vea que estamos haciendo una labor de seguimiento, pues se pueden hacer cosas, ¿no? Y de hecho pues ha habido cosas que hemos conseguido. Puede ser peligroso que viéramos que de qué nos enfermamos y de qué nos morimos tiene que ver con dónde vivimos. Y con dónde vivimos tiene que ver con el nivel económico, en lo que hemos trabajado, con todo. Y es más fácil desde el punto de vista de salud decir que se debe a nuestros genes o a que estamos mal hechos o a que necesitamos un medicamento que reconocer que donde vive nos está marcando. El derecho al medio ambiente saludable es un derecho básico, como comer o sea, que ese derecho básico aquí lo tenemos como lo tenemos. Luego hay otra cosa muy importante, que es el principio de precaución. Siempre que haya una posibilidad de que una actividad tecnológica nos pueda hacer daño y haya sospechas de ello, hay que establecer la relación causa-efecto de los males que puede ocasionar. Ese es el gran problema que tenemos. Nunca han podido o han querido demostrar la causa-efecto de lo que nos pasa. Tenemos la desventaja de que, bueno, los problemas de salud asociados a una refinería están absolutamente estudiados en el mundo. En este momento no hay ninguna duda de sus efectos. Pero no hay la causa-efecto a nivel judicial, que decir, vivir al lado de una refinería provoca más cáncer. Y es la causa del cáncer. Cuando el caso del amianto, que por cierto el amianto aquí es terrible en los mapas, la cantidad de casos que hay de mesoterioma por la actividad laboral, el amianto ha tardado muchos años en que se reconociera, pero sí que hay una causa y un efecto. La realidad es que el que fumamos más no se ha demostrado. Las encuestas de tabaco que se hace regularmente el gobierno vasco no separa comarcas, no separa pueblos, solo provincias, y en eso no hay ningún estudio específico. Y además tampoco hay una justificación que demuestre que nosotros fumamos muchísimo más para estar muchísimo peor. Eso no se ha demostrado. Lo que sí se sabe es que el hecho de fumar y el hecho de trabajar en industrias pues, peligrosas o para la salud y además tener una refinería al lado, todo junto se complementa y todo junto hace que sea peor.
hay sinergias que se dicen entre unas cosas y las otras. Entonces, ¿qué echa una refinería? Pues no lo vais a leer porque es imposible de leer, pero echa de todo, toda clase de productos, gaseosas, componentes de petróleo, productos catalíticos que ya lo sabemos porque nos tiraron el polvo blanco, etcétera, etcétera. Entonces, contra más finas son las partículas, más peligrosas son, porque más adentro entran. Eso no quiere decir que las que no son tan finas no sean peligrosas, porque en algún informe ya comentará Meli, dice que como eran más gordas no eran tan malas. Pero, por ejemplo, en la silicosis, que todos sabemos lo que significa el polvo de sílice, pues el polvo de sílice es gordo, se queda en los pulmones y a lo cabo de los años acababan teniendo los mineros silicosis. Bueno, hoy en día se le da mucha importancia a las más finas, porque llegan a todas partes. Esto, que a mí me parece demoledor, es un estudio que se hizo en Italia a fetos muertos, abortos, es decir, que se habían hecho de fetos con malformaciones. Entonces, entre las múltiples casos que hay, y no es una colección de diapositivas, hay esta imagen que dice nanopartículas, son las partículas pequeñitas, procedentes de hierro, de sulfuro de hierro, procedentes de la polución de una refinería. Esa partícula está en el cerebro del feto. O sea, para que os imaginéis la capacidad que tienen de atravesar. Atraviesan todo. Entran por la vía respiratoria, van a la sangre, de la sangre recorren todo el cuerpo y en este caso, que era una mujer embarazada, atraviesan la placenta, que es una barrera en sí misma, llega por la circulación sanguínea, recorre toda la circulación sanguínea de ese feto y se deposita en el cerebro. Para que veáis la capacidad que tiene de difusión. Es terrible. Esta imagen está en el peritaje, o sea, y al juzgado le ha importado 3 sigas que digamos que hay partículas y que llega al cerebro de los fetos. No ha dicho ni una palabra. Luego, los daños que ocasiona, pues de todas partes, ¿no? Todo el cuerpo, por eso mismo. Hay cosas que son pues, síntomas menores, pero que nos fastidian mucho, como la rinitis, los asmas, por ejemplo el asma, y sobre todo en niños hay muchísimo asma. El asma en el siglo XIX era una enfermedad muy rara y hoy en día es muy frecuente porque tiene que ver con la contaminación. Y os he puesto en rojo algunos nombres de algunos productos tóxicos porque van a tener que ver con lo que luego se hablará, ¿no? de lo que se registra en las cabinas. En casi todo veréis que está el benceno, el tolueno, el sileno, puede producir muy rápida, ¿no? Lo que no ha hecho a la hora de abordar la salud. No ha hecho un estudio epidemiológico que analice cuál es nuestra situación de salud previo a dar las autorizaciones ambientales, previo a dar la autorización para ampliar con una planta de coque la refinería, que iba a aumentar en 800 toneladas más las emisiones de partículas. No se ha estudiado de qué nos enfermamos más, ni si tenemos más anomalías fetales y otros problemas del embarazo y de recién nacidos, no se ha hecho nada, ni se sabe nada. No se ha analizado si nosotros, pues, por ejemplo, había hecho un estudio a ver cuántos hidrocarburos tenemos en orina, cómo se hacen los trabajadores, no se controla suficientemente bien, o algunos de ellos, las emisiones contaminantes, ¿no? Ni el aire, ni el agua, ni la tierra, que bebemos, que comemos o que respiramos. No se ha hecho una atención especial a nuestros niños y a niñas para prevenir los riesgos. Por ejemplo, los niños siguen corriendo haciendo footing al lado de la refinería por ese Videgorri tan maravilloso que nos han puesto, que ahí se esnifa por lo que se esnifa. O sea, no hay una prevención para decir, oye, niños, o cuando hay mucha contaminación y no se puede respirar, hay un aviso especial a las escuelas que los niños no salgan a correr. Y no se nos informa de una manera sencilla, clara y puntual de los datos ambientales como de nuestros problemas de salud, que eso lo hemos tenido que ir buscando. Y por supuesto... Considero que hay 2 conceptos fundamentales que debemos conocer porque entre ambos dependen nuestra salud, seguridad y el medio ambiente. El primero de esos conceptos es la autorización ambiental integrada, la llamaré AAI a partir de ahora. Permite el desarrollo de una actividad industrial dentro de unos márgenes que garanticen la defensa de la salud de los ciudadanos, sus bienes y el medio ambiente. Pone los límites a la actividad de Petronor y establece obligaciones. El segundo de los conceptos que debemos tener muy en cuenta es el Plan de Emergencias Exterior de Petronor. Es la herramienta que permite actuar de forma rápida y eficaz ante accidentes que,
originados en el interior de la refinería se prevea que puedan llegar a tener o tengan repercusiones en el exterior. Tiene, por lo tanto, carácter preventivo. Y cuando no sea posible la prevención, su objetivo será minimizar las consecuencias del accidente industrial. La primera obligación que establece tanto la autorización ambiental integrada como el plan de emergencia es que Petronor debe comunicar cualquier incidencia inmediatamente al medio ambiente del Gobierno vasco. Y si se trata de emisiones descontroladas, vertidos, errores en los controles, etc., debe comunicarlo además a ayuntamientos y sociedades. En los incidentes de junio y julio no se sigue este protocolo. Son los vecinos los que comunican en ambos casos la existencia de la incidencia, pese a que en el caso de junio esta incidencia se produce a las 3 de la madrugada. La comunicación de la empresa llegó horas después de las primeras llamadas vecinales. De un protocolo que establece que la empresa debe avisar, se ha avanzado hacia un protocolo en que la empresa es avisada. Es decir, cuando llegan los vecinos de ella, policías locales, ayuntamientos, etc., lo que suele hacerse es llamar a la empresa para preguntar si sufren alguna anomalía. La empresa ya está avisada en este momento de que los vecinos están llamando y sabe que el siguiente paso es enviar una patrulla a comprobar si la queja vecinal es cierta. Las respuestas dadas por la empresa a esas llamadas no tienen desperdicio. Todo está normal, la culpa de los olores es del viento sur, o un barco cargado de verdeles se hundió frente a la costa asturiana y en San Julián olíamos al verdel podrido. Pese al absurdo de estas respuestas, y a que esas molestias habitualmente son confirmadas por las patrullas que acuden al lugar a verificar el problema, lo cierto es que las actuaciones suelen pararse en este punto. A partir de aquí se requiere la presencia de técnicos de sanidad o medio ambiente que realicen inspecciones e informes que solo se han realizado en contadas ocasiones y porque era imposible evadirse de cumplir con esta obligación. Como ejemplo, de junio de 2013 a julio de 2014, los vecinos de Muskiz, Abanto o ambos municipios a la vez hemos llamado al 112, policías locales, Ertzaintza, ayuntamientos, sanidad o medio ambiente o a todos estos organismos a la vez en 42 ocasiones, lo que arroja una media de 3 veces al mes. Es decir, cada 10 días aproximadamente, estos organismos han recibido llamadas vecinales informando de problemas vinculados a la actividad de Petronor. Solo nos consta que hayan acudido los técnicos en 2 de estas ocasiones y son precisamente los vertidos de junio y julio. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco tiene el derecho y la obligación de desarrollar labores de control, inspección y sanción si fuera necesario. Sos de ella, en un escrito emitido como respuesta a nuestra solicitud de información sobre el incidente de marzo del 2012, dice que ellos no están para recoger quejas. Si no reciben 3 llamadas, como mínimo, no movilizan a ningún organismo. El día 2 de julio, según informe de Interior, se reciben 81 llamadas vecinales en Sosville, además de múltiples llamadas en la policía local y ayuntamiento de Abanto. Ante esta avalancha de llamadas, sería inadmisible que los técnicos no se desplazasen al lugar. Los técnicos se desplazan y vamos a ver si su informe está redactado para informarnos o para confundirnos, para llegar al fondo de la cuestión o para terminar lo antes posible con el problema. Veamos. El 2 de julio, el técnico de medio ambiente realiza la inspección en la refinería, confirmando lo que Petronor dice. Un fallo electrónico que ocasionó un vertido descontrolado de catalizador. La empresa facilita al inspector la ficha técnica de un catalizador. Según esa ficha, ese catalizador no está catalogado como peligroso. Efectivamente, en la autorización ambiental integrada se identifica un catalizador no peligroso, pero se identifican otros catalizadores catalogados como peligrosos porque contienen zinc, níquel o cobalto. Presentes todos ellos en las muestras analizadas que se tomaron durante este incidente, además de arsénico, cobre, plomo, hierro, vanadio e hidrocarburos aromáticos políticos. Todas estas sustancias están catalogadas como sustancias tóxicas y difícilmente pueden ser inocuas. La Viceconsejería de Medio Ambiente emite la autorización ambiental integrada en la que figuran precisamente estos catalizadores como peligrosos y además son los que analizan las muestras tomadas.
Parece, por lo tanto, que informaron y emitieron conclusiones en base a un catalizador no peligroso cuando el vertido corresponde al peligroso. Con el vertido de polvo de coque sucede igual. Lo identificaron como no peligroso cuando está catalogado como peligroso por su contenido en metales pesados. Las conclusiones de sanidad, según consta en el informe emitido sobre estos incidentes, en ambos concluyen que debido al tamaño de las partículas, más de 10 micras, estas no pasan al torrente sanguíneo. Esta conclusión choca con el resultado analítico, ya que en el incidente de junio, los análisis de laboratorio identifican partículas de 10 micras, no mencionan ninguna partícula de mayor tamaño. En el caso de julio indican que se analiza una sustancia sin especificar tamaño, pero independientemente del tamaño, el que una partícula no pasa al torrente sanguíneo no la convierte en inocua, ya que se queda retenida en los pulmones afectando a los bronquios. Además, dicen los informes de sanidad que la preocupación que nos generan estas situaciones puede afectarnos a largo plazo. Durante el incidente del 2 de julio sucede algo especialmente llamativo. Se activa la alarma sanitaria. Los centros hospitalarios, y cumpliendo con lo establecido en el plan de emergencia exterior, reciben aviso de que preparen camillas ante la posibilidad de la llegada masiva de gente aquejada de problemas respiratorios. Según responde Ana Oregui, consejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, a Dani Maeztu, en el Parlamento vasco, en relación con la incidencia del 2 de julio de 2014, se produjo una salida de vapor con arrastre de 20 toneladas de catalizador inerte a chimenea. La preocupación de ayuntamientos, empresas y autoridades fue enterarse de quién había activado el protocolo sanitario. Era como si tuvieran que identificar a esa persona que se había salido de un guión establecido cuando en realidad era el único que estaba actuando conforme a lo establecido en el plan de emergencia. Estaba organizando preventivamente la asistencia a la ciudadanía por si requería ser trasladada al hospital. Otro ejemplo de efectividad. Sanidad recomienda lavar los productos de la huerta 2 días después del vertido de catalizador y 14 días después del vertido de polvo de coque. Los organismos, tanto locales como gobierno vasco, que deberían habernos asistido durante estos incidentes desde el primer momento en que se producen, estaban informando a través de todos los medios de la inocuidad de lo vertido, de lo responsablemente que había actuado la empresa y de que en todo momento la situación había estado bajo control. Nada de todo esto se corresponde con la realidad vivida por nosotros esos días. Los ayuntamientos han informado de lo que Petronor decía, pero no de los resultados de las muestras. No han puesto los recursos municipales a trabajar para determinar la peligrosidad de esas sustancias. No han estudiado los informes emitidos y han dejado que empresa y gobierno vasco marcaran el rumbo en una situación en que la administración debería haberse colocado junto al vecino y se colocaron descaradamente junto a la empresa. No quieren saber y conocer la realidad, porque da lo mismo. Tienen que defender a la empresa, pase lo que pase. Minimizaron la importancia de lo ocurrido, no porque así se defendiera mejor el interés de los vecinos de Musquis o Abando, sino porque así se defendía mejor el interés de Petronor y el suyo propio. La imagen de Petronor, por un lado, y la realidad de lo que supone vivir cerca de esta empresa. Decir que el plan de emergencia de Petronor se debería haber revisado en 2008 y se ha revisado en febrero de 2014, pese a que se ha construido una planta de coque, han tenido 6 años de demora. Los planes municipales que deberían estar revisados desde el 2010 se están revisando en estos momentos. La explosión que se produjo en diciembre, sobre la que luego me podéis preguntar si queréis, y los vertidos de este año, se producen en el contexto de unos planes de emergencia que no contemplan todos los riesgos a los que estamos expuestos y que, por lo tanto, tampoco contemplan las actuaciones para asistirnos caso de que exista un problema. Bueno, como complemento a lo que os ha dicho Sara sobre la calidad del aire y los controles de la calidad del aire, yo os voy a hacer unas cuantas puntualizaciones para que veáis que cuando hablan de todos estos supercontroles a los que se somete a Petronor, la realidad es que distan mucho de ser lo que dicen que son. Con respecto a la calidad del aire, fuera de la refinería, las cabinas controlan la calidad del aire y sus registros se supone que representan la carga contaminante que llega a la población. Sobre estos controles cabe destacar lo siguiente. Hay 3 cabinas vinculadas a la actividad de Petronor: la de Banto, la de Musquis, que está en la estación, y la de San Julián. Entre las 3 cabinas controlan 12 contaminantes.
a día de hoy siguen sin realizar todos los controles que están establecidos en la autorización ambiental integrada. Estas cabinas sufren anomalías habitualmente. La de San Julián además es propiedad de Petronor y solo la empresa puede acceder a su interior. Parece que van a instalar una cabina en las carretas con las mismas condiciones. La empresa debería realizar un estudio trimestral estableciendo una relación causa-efecto entre las actividades que se desarrollan en la empresa y la incidencia que tienen sobre los registros de las cabinas. Pese a que los hemos solicitado estos informes, a día de hoy no nos consta que se hayan realizado. Las cabinas no miden todo, sino una pequeñísima parte de lo que se mide. Como ejemplo, de un solo grupo de contaminantes, los compuestos orgánicos volátiles, las unidades móviles, que son esas furgonetas que tienen arriba para medir, bueno, pues miren, de este solo grupo 180 contaminantes diferentes. De esos 180, las cabinas solo miden 3, el benceno, el tolueno y el xileno. Los otros 176 que no se miden. Nosotros conocemos los datos de las cabinas, pero los de las unidades móviles son secretos, no nos los facilitan ni aunque los pidamos. Desde la administración local, el gobierno vasco y Sostella tienden a tratar los datos de las cabinas como si fueran valores máximos, cuando en realidad no lo son. Si una cabina detecta un pico, quiere decir y es indicativo de que existe un problema, pero no indica la máxima magnitud del problema, lo que indica es que el problema existe. No se hace seguimiento de los datos de las cabinas, ni desde ayuntamientos ni desde el gobierno vasco, de tal manera que cuando se producen picos nadie actúa. Este seguimiento podría permitir actuar con carácter preventivo y evitar incidentes. El 1 de diciembre del 2013, la cabina de Muskiz detectó unos picos de dióxido de azufre alarmantes. Nadie hizo nada y al día siguiente explotó el horno de la desulfuradora G3 produciendo 4 heridos. Los límites aplicables se fijan de una manera que no hay líneas rojas, porque las líneas rojas está permitido pasarlas en X veces al año. La falta de regulación de muchos contaminantes permite que la empresa pueda emitir sin límite, por ejemplo, esos 177 compuestos orgánicos volátiles que os he dicho antes, simplemente no están regulados, no tienen límite, ni se mide. Solo se regulan valores medios, anuales, y los valores medios, horarios y diarios realmente no tienen límite. Esto es muy importante, porque si sufrimos un pico como se produjo en marzo, picos de benceno, que se recibieron avisos incluso desde colegios, ¿qué sucede? Que como los picos son puntuales, realmente no hay una regulación que permita parar la empresa. Entonces, es necesario presionar para que pongan una regulación tanto a valores medios, horarios como diarios. Mira, os voy a enseñar 3 gráficos que son como muy evidentes de algunas de las problemáticas que vivimos con Petronor. Mirad, esos picos, esas montañitas que se van haciendo, son registros de un contaminante que está catalogado como carcinógeno, el benceno. Veréis que hay superpuestas unas líneas azules sobre otras rojas. Las líneas rojas representan los controles que realiza la cabina de San Julián. Las líneas azules corresponden a un estudio que realizó la UPV para el Ayuntamiento de Muskiz. Quiso instalar el equipo, para hacer ese estudio la UPV quiso instalar el equipo dentro de la cabina de San Julián, pero como es propiedad de Petronor, Petronor dijo candanas y entonces tuvieron que instalarla ahí. Sucede una cosa, como podéis ver aquí, os lo voy a señalar. De noviembre a diciembre, veis que hay una línea roja recta. Eso es porque la cabina de San Julián, esos 2 meses, dejó de realizar mediciones. No sabemos el motivo. Simplemente no hizo mediciones. Pero resulta que la UPV, pero no lo sabía, pero la UPV continuó tomando los datos que recogía su propio equipo instalado al lado. ¿Y qué sucedió? Que justo en el periodo en que la cabina de San Julián no tomaba mediciones, es cuando se producen los picos más altos de benceno de un periodo de año y medio. Eso es lo que viene a demostrar la forma en que cuando nos paran los medidores es cuando la empresa aprovecha echar todo lo que puede y más. Este gráfico lo presenta, forma parte de un estudio oficial realizado que está colgado en la web del Ayuntamiento de Muskiz, que demuestra efectivamente cómo se dio esa fecha durante 2 meses en San Julián.
Julián nos tuvieron cosidos a vencena. No podíamos abrir las ventanas. El siguiente gráfico, lo que os he dicho antes de los valores medios, de valores medios. ¿Perdona? El tema del encierro, ¿es porque puede haber una fuga que no han reconocido? Sí, o han soltado, sí, fugas o sueltas. Bueno, de todas formas, yo es que creo que las fugas, la de marzo del 2012 sí era una fuga por una rotura de los intercambiadores. Pero yo pienso que el resto de fugas, y os lo aseguro que lo controlo a diario todos los contaminantes, yo creo que no es que se les escape nada, es que lo están. Tipo urbano, tipo ciudad. Lo rojo representa un aire que es tipo ciudad pero que se ve influenciado por la refinería, y lo azul representaría un aire tipo refinería. En la zona de San Julián, como veis, se han hecho en la UTV son dos campañas que han sido de año y medio cada una, quiero decir que es mucho tiempo de estudio. Bien. Si el periodo fue año y medio, lo que veis de 10, 57, 33 en la última barra, situada a la derecha, son tantos por ciento. Año y medio son 540 días. De esos 540 días en San Julián, solo detectaron días de ambiente urbano el 10%. De ambiente mixto, es decir, influenciado por la refinería, el 57%. Y de ambiente típicamente tipo refinería, el 33%. Creemos que quien tiene que controlar la calidad ambiental y sobre todo en qué condiciones ambientales funciona una empresa de estas características no lo hace. Y cuando decimos no solo estamos hablando del gobierno vasco, sino que estamos hablando específicamente de la Consejería de Medio Ambiente. Porque podemos entender, no lo compartimos desde luego, bueno, que el gobierno vasco, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, haya hecho una apuesta y sabrán por qué, estratégica con Petronor o con otras industrias relacionadas con los combustibles fósiles. Lo que no podemos entender de ninguna manera es que quien tiene que controlar en qué condiciones se hace se desarrolla esa industria no lo haga. El Departamento de Industria puede favorecer todo lo que quiera a una empresa como Petronor, lo que no puede ser es un Departamento de Medio Ambiente también lo haga, ¿no? Y tenemos un Departamento de Medio Ambiente, voy a intentar poner pruebas de por qué, que lo que hace es pues es un apéndice del Departamento de Industria, y el Departamento de Industria es un apéndice de Repsol, y en este caso de Petronor. Han sido innumerables las veces que hemos tenido que llevar este tema Parlamento de Gasteiz. Creemos que es necesario hacer un control y estar encima. Hay muchos conflictos medioambientales. Yo que soy el responsable de temas medioambientales en el Parlamento siempre suelo decir una frase, y es que un pueblo, un conflicto medioambiental, ya sea por una cantera, ya sea por ruidos, ya sea por vertederos, ya sea por problemas mucho más graves como es la apuesta por la alta velocidad o por la apuesta por el fracking en estos momentos en la comunidad autónoma vasca. Pero no es porque esté aquí. El tema de Petronor tiene connotaciones especiales. Primero de todo por ver la gente y la capacidad de la gente que está detrás de este tema y qué seguimiento están haciendo, y solo por eso merece la pena mojarse. Pero es que además demuestra muy bien cuál es la política que se está siguiendo en estos momentos, ¿no? Por una política que para nosotros es una huida hacia adelante. Seguir apostando por los combustibles fósiles en el ámbito energético es una huida hacia adelante. De todos los lugares, ya sea de Europa a nivel mundial, por el tema del cambio climático, por la apuesta de otro modelo energético, nos dicen que hay que abandonar los combustibles fósiles, y el petróleo, después del carbón y los derivados del petróleo, es el mayor contaminante. Los principales derivados del petróleo, carbón, los principales combustibles fósiles que se utilizan energéticamente hoy en día, el carbón, el petróleo y el gas. Bueno, pues el petróleo es el que más se utiliza, sobre todo en el tema del transporte, y desde todos los sitios nos dicen que tenemos que ir abandonando ese modelo. Contribuye al mantenimiento del empleo y que ha ofrecido una oportunidad de creación de nuevos empleos y una inversión, sobre todo, que genera confianza. Tenemos que invertir con confianza, y si no se invierte con confianza en este país,
no volveremos a recuperar el desarrollo que hemos conocido con estas y otras empresas, con este proyecto y otros proyectos también en el ámbito de la energía. Bueno, yo creo que está bastante claro cuál es la postura que tiene el Partido Nacionalista Vasco. Se firman documentos, se hacen documentos que nos dicen clarísimamente que hay que abandonar el modelo de las energías fósiles. Esto es un documento del propio Gobierno vasco, se llama Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, que nos dice que es un programa sectorial destinado a incrementar la reducción de emisiones y la remoción del carbono para producir y consumir utilizando menos carbono y energías más limpias y gestionar los sumideros de carbono. Este programa está orientado al despliegue de los objetivos estratégicos 1 y 2, luego explicamos cuáles serán, pero se basan sobre todo en lo que nos dice aquí, y se centra en los sectores causantes de las emisiones: energía, ahí está Petronor; generación e importación de electricidad, ahí está Petronor; industria, ahí está Petronor; transporte residencial y servicios agrarios y forestal, etcétera, etcétera. Las líneas de intervención definidas son el ahorro y la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables, la reducción de las emisiones no energéticas y la gestión de los sumideros de carbono. Bien, en este contexto, y me parece importante mostrarlo, nos encontramos con múltiples incidentes que pasan en Petronor. Explosiones, emisiones descontroladas, ruidos al que nadie le hace el seguimiento y, bueno, pues recogiendo muchas veces lo que los propios vecinas y vecinas nos han transmitido, intentamos llevar al Parlamento este tema. Tiene la repercusión que tiene, pero lo intentamos llevar. Por ejemplo, los dos episodios que hubo antes del verano, el 21 de junio de 2014 y el 2 de julio de 2014, nos parecían lo suficientemente graves como para pedir una comparecencia de la consejera de Medio Ambiente para que dijera qué es lo que había pasado. ¿No? Que es dos nubes contaminantes, una negra y otra blanca, una en Muskiz y otra en Abanto, y sin mayores explicaciones, simplemente que a raíz de que la empresa cuelga una nota, el departamento la copia y dice lo mismo, que no ha pasado absolutamente nada para la salud, pero bueno, explicarlo. Julio es inhábil en el Parlamento, pero existe la posibilidad de habilitar a Julio para hacer comisiones. Pedimos, por favor, que por favor, lo pedimos porque nos corresponde por escrito, para que se habilitara Julio. No se habilitó Julio para que compareciera la consejera de Medio Ambiente para dar explicaciones. Dice que inmediatamente se tiene que hacer. 21 de junio, Petróleos del Norte S.A. ha informado de las incidencias los días 25 de junio. Sobre el tema del 21 de junio, el 25 de junio ha informado. Yo creo que todos coincidimos que inmediatamente esto no es. Sobre el 2 de julio, cuando ha informado la empresa a la Consejería de Medio Ambiente, 2 de julio vertido, 4 de julio informe. Yo creo que tampoco es inmediatamente. Bien, esto es un incumplimiento de lo que dice la autorización ambiental integrada, pero simplemente porque ha incumplido el mandato de tener que informar inmediatamente. Volvemos a hacer unas preguntas 6 meses después de lo que pasó. Y cuando preguntamos, ¿se ha iniciado algún expediente sancionador por ese incumplimiento? Y se nos dice, literalmente, aquí, la pregunta es, ¿ha abierto el departamento un expediente sancionador en este ámbito? Y la respuesta es muy concreta, no. Bueno, pues esta es un poco la situación que se da con respecto a Petronor. Una actividad muy contaminante, una actividad que tiene unas repercusiones medioambientales muy importantes y que encima quien tiene que controlar, y repito, no es nuestro modelo industrial, pero podríamos entender que un departamento de industria que apuesta por este modelo industrial, bueno, haga lo posible por esconder o por hacer estas cosas. Sería denunciable, pero hasta ahí podríamos entenderlo. Pero es que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que es el que tiene que controlar, se convierte en un apéndice de esa estrategia industrial y, en definitiva, del propio Repsol. Bueno, pues nos parece que cuanto menos es denunciable. Como EH Bildu lo estamos denunciando allá donde nos toca. Sé que se está denunciando en Muskiz, sé que se está denunciando en Abanto, lo estamos denunciando en Gasteiz,
con un objetivo muy claro pedimos aquello, que se haga seguimiento al cumplimiento o no de lo que dice este documento, la autorización ambiental integral. No pedíamos un foro para estar hablando y decir la inversión que hace Petronor, que deja de hacer, lo que hace el ayuntamiento tal o cual. No, hay un documento que dice a nivel de emisiones atmosféricas, a nivel de ruidos, a nivel de vertidos, etcétera, etcétera, qué es lo que tiene que cumplir. No se está cumpliendo, sentarse en la mesa y ponerse deberes. Pasando, esto en un programa de radio, José Luis Bilbao parece ser, sin escribir sus memorias, pero que va a dejar de ser diputado general de Vizcaya, y nos parecía importante, bueno, le hice una entrevista y lo que dijo sobre Petronor. Los servicios sociales, con eso, ¿a dónde voy? Yo no digo que a Petronor, por ponerle ahí a otros, que pueden incluso pagar más que impuestos que Petronor, no hay que protegerles de nada. Lo que hace falta es tratarles con justicia y con una manera justa, que no se nos vayan. No sé si me explico. Que son los que nos dan de comer. O sea, no me saque usted pancartas en contra de la ampliación de Petronor. Son titulares o declaraciones que dejan bien a las claras cuál es la política y, por desgracia, cuál va a ser la política que el Partido Nacionalista Vasco va a seguir con Petronor de aquí adelante. Es la niña de sus ojos, junto con Iberdrola y el nuevo invento que se ha sacado de la manga que se llama el fracking. Y desde luego nosotros lo tenemos muy claro. No es nuestro modelo y vamos a estar, bueno, donde haya que estar, si es en la pancarta, y si es en las instituciones, para denunciar esto y decir que, aparte de que defendemos otro modelo tanto económico como energético, para decir que por lo menos se cumpla la... Y este es el truco, claro. ¿Dónde está el problema? El problema es que No tendría que valer eso, porque eso el no es gobierno autonómico tiene poder. De hecho, la resolución la emite la viceconsejería. El gobierno autonómico tiene poder para que, si no lo hace el gobierno central, poder incorporar en la autorización ambiental integrada todas las exigencias necesarias para preservar nuestra salud. Y si estiman necesario ejercer otro tipo de controles o los que hacen hacerlos de otra manera, puede hacerlo. a castigar. El Turruntero tiene varias denuncias penales puestas y hay varios de ellos abiertos contra Petronor. Todos por incidencias. Perdona, lo que has dicho de la UPV, la UPV ha hecho un estudio Sí, y tal, antagónico a lo que ha hecho pero pasa lo siguiente, mira. El problema es que tienen que ser controles continuos. Tú tienes que demostrar que el delito es continuo. No vale una medición puntual. Y ninguna asociación ni ningún vecino puede costear el mantener unos estudios, por ejemplo, a lo largo de un año o de un año y medio, ni en materia de ruido, ni en materia de emisiones de controles atmosféricos, porque eso es, probablemente cientos de miles de euros. Porque no solamente los tienes que hacer control, tienes que disponer del equipo y además tienen que hacer los organismos que estén homologados, los organismos oficiales. Nosotros tenemos varias denuncias puestas y el 18 de febrero del año pasado tenían que ir a declarar al juez instrucción número 2 de Baracaldo 7 imputados de Petronor, 7 altos cargos. La fecha de la declaración se fijó con 6 meses de antelación. Tenían que ir en febrero, creo que fue en agosto o septiembre cuando nos dijeron la fecha de la declaración. Bueno, el propio juzgado de Baracaldo ordenó hacer un informe de ruido para discriminar en la zona de San Julián. La queja era que se sobrepasaban los límites de ruido en horario nocturno. Querían discriminar lo que era el ruido de la autopista del ruido que generaba la actividad. Entonces, es el propio juez el que en la instrucción ordena que una empresa haga ese estudio con cargo al juzgado, no con cargo a los vecinos. Bien, realizan y efectivamente discriminan el ruido y llegan a la conclusión de que se superan los decibelios legales. Bueno, pues 24 horas antes de que se efectuase esa declaración y con ese informe que confirmaba el problema, la jueza decretó el sobreseimiento provisional de archivo de la causa sin que fueran a declarar ninguna. ¿Por qué hacer el trabajo que estamos haciendo? Son ellos los responsables los que tienen que controlar. No está. En el fondo, a la conclusión que llegamos, sin querer,
es que quienes están gobernando en estos momentos en ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, no les interesa nuestros problemas, en realidad nuestros problemas, porque esto le afecta a ellos también, le afecta también a sus hijos. Si hay una cosa que les interesa leal, yo después del escape que hubo del 2 de julio, que hubo la reunión que convoca el Ayuntamiento de Musquis, a la cual acudí como concejal, estaba la alcaldesa de Musquis, con la técnico de medio ambiente, el alcalde de Musquis, 5 o 6 personas de Petronor, el alcalde de Cierva, los concejales, y lo más importante de esa reunión y lo que a todos nos preocupaba era que alguien había dado alerta o sobrealerta y que no había que estaban los de medio ambiente. Ellos reconocen, ahora en estos momentos han traído un director de Cataluña, un tal Andreu Puñet, y pues debe ser un personaje especial, cuando hay problemas especial, que su función es un poco calmar las aguas turbulentas, ¿no? Entonces, y el conjunto puerto-refinería quiere mucho, y el PNV es el modelo que quiere desarrollar. Por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental del parque tecnológico, que está muy cerca, o sea, es cojonudo que los sinvergüenzas de medio ambiente, que son siempre los mismos técnicos y los mismos políticos, aunque sean de diferentes partidos, todo el ruido que se generaba en el entorno del futuro parque tecnológico era el de la autopista, cuando resulta que está pegando con la refinería. O sea, y se lo haces en una alegación y no te contestan, dice que se ha traspapelado el papel. Petronor no paga los impuestos que tiene que pagar. No los ha pagado nunca en el Ayuntamiento de Abanto, yo he estado de concejal muchos años y conozco un poco la historia, ni los paga en ningún sitio. Al principio, cuando se construyó la refinería, todo el mundo estaba feliz porque los iban a meter a trabajar. Yo ya paso de los 60 y he conocido esa historia. O sea, no podías decir nada en contra porque aquello era el paraíso. Y en Musquis nadie olía. Y te estabas intoxicando, pero nadie sentía que olía mal porque todo el mundo vivía del entorno de la refinería. Arzallus, cuando se hizo la gran chimenea, la última, la grande, decía que esa era la escalería que quería él. No una escalería de berzas y demás, porque no íbamos a ponerle Mori, sino que el prototipo eran las grúas que estaban allí. Y eso lo dijo Arzallus. Y estos que todavía son más de derechas, ¿qué vamos a decir de ellos? En este momento puede haber cierta frustración de que no cumplen nada, de que el impacto ambiental que generan no están obligándoles a que cumplan la ley, etcétera, etcétera, y podríamos hablar de los secretarios de los ayuntamientos y de los técnicos del ayuntamiento, que son otra pandilla de sinvergüenzas. Pero es que eso puede generar frustración, como estoy empezando a oír aquí. ¿De qué hacemos? ¿Estamos derrotados? No. Vamos hacia la victoria. Y la victoria es que no se podía hablar, ahora les hemos acorralado con movilizaciones y demás, y se han planteado alternativas jurídicas y de todo tipo, y la siguiente es presionarle. Yo creo que el gran debate que tenemos pendiente es cómo lo hacemos. Y por ejemplo, para mí la experiencia de la mesa que está ahí, un parlamentario, gente que sois técnicos, a pesar de que digáis que no, porque habéis conseguido datos y los manejáis y hacéis que la gente nos informemos, porque es lo que ellos no quieren. Y que gente que falta un concejal también, que es la lucha institucional, la lucha popular y demás. Yo creo que el gran debate es cómo avanzamos para obligarles a que cumplan con su ley. Y una cosa es que la refinería cumpla con su ley, con la autorización ambiental integrada que le han dado, y la otra es de que el modelo de desarrollo que nos quieren imponer, ese que digo, el puerto, superpuerto, autovía y demás, que está todo conexionado, que a ver qué hacemos con ello. Yo creo que ese es el gran debate y que estamos ganando. Como Musquis, Abanto, Cierva, todos, se supone que la refinería afecta a todos estos municipios. Entonces, sí me gustaría saber, vosotras que sois las que manejáis los informes, que han sido súper interesantes, ¿cómo lo hacéis? Es complicado. Y después pasa una cosa. Aquí en Abanto, yo creo que no estáis tan influenciados por la refinería. En Musquis, si se convocase esta reunión, pues a lo mejor iría la tercera parte. Porque Musquis está todavía mucho más influenciada por la refinería. La gente tiene más miedo a ir. Tiene miedo. 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 Miedo.